La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaba: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea». En la segunda cofradía contemplamos la escena de la oración de Jesús en el huerto. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: «Quédense aquí mientras yo voy allí a orar». Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo». Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: «Padre mío, si es posible que pase de lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: «¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está despierto, pero la carne es débil y se aleja por segunda vez y suplicó: «Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba». Una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: «Es aquel a quien voy a besar, deténganlo». Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: «Salud, maestro», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, cumple lo cometido». Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. En la cuarta cofradía contemplamos a Jesús atado a la columna y cruelmente azotado. Dice la palabra de Dios: entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. En la quinta cofradía vemos a Jesús coronado de espinas. Dice la palabra de Dios: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: «Salud, Rey de los judíos». Y escupiéndolo le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. En la sexta cofradía contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas. Dice la palabra de Dios: era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice la palabra, dice Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale!». Les dice Pilato: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Replicaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se los entregó. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca.
sepulcro. En la novena cofradía contemplamos a la Santísima Virgen María en su soledad. Dice la palabra de Dios: Simeón les bendijo y le dijo a María su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. En la 10ª cofradía contemplamos la cruz gloriosa, el árbol noble y espléndido. Dice la palabra de Dios en la carta a San Pablo a los Gálatas: que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados y redimidos. En la 10ª cofradía contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús no fracasó en la cruz. Él triunfó en la cruz, y como muestra de su triunfo sobre la soberbia del diablo, resucitó de entre los muertos. Dice la palabra de Dios: pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos. Él irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán.
mira, va a pasar otro. Van a pasar. Sí. No.